Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16, para terminar hoy nuestro estudio a los Gálatas. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo de manera antifonal. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y eso se opone entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Qué versículo vamos? 20. ¿Me toca el 21? 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sigan. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Recordaréis de la clase pasada? Veíamos cómo el apóstol Pablo les explicaba a los Gálatas acerca de los hijos que habían nacido por Abraham, que Abraham no había querido esperar la promesa que el Señor le había dado, sino pues que había tenido un hijo con Agar y uno con Sara, y lo que significaba cada uno, estipulándolo a lo carnal y a lo espiritual. Amén. ¿Qué otra cosa vimos? Que Agar significa esclavitud, el obrar del hombre en su humanidad, y Sara nos representa lo sobrenatural. Amén. Y veníamos hablando de cómo el apóstol Pablo habla a lo carnal, lo que tiene que ver con la ley, y lo espiritual, lo que tiene que ver con la fe y la promesa. Amén. ¿Recuerdan algo de eso? Aunque se hagan así. El apóstol menciona la contienda, habla de las obras de la carne, ¿cierto? Y del fruto del espíritu. Hoy vamos a poner mucho cuidado a lo que vamos a estudiar porque es importantísimo en nuestra vida, es la base, la esencia. Hemos venido escudriñando, primero vimos Hechos de los Apóstoles, luego vimos la carta a los Romanos. Hemos tratado de mirar el trasfondo un poco histórico, no nos hemos metido a la profundidad de los temas en las epístolas, en las cartas. Luego vimos a los corintios y los problemas que habían dentro de la iglesia. Porque a medida que vamos entrando tenemos que conocer el contexto para luego entrar a lo profundo, a lo que el apóstol está hablando, lo que se conoce como la doctrina del Señor. Ahorita venimos en Gálatas. ¿Qué problemas hay en la iglesia de Galacia? Que habían entrado algunos judaizantes a intentar imponerles ritos
a los creyentes, diciendo que si no cumplían el rito, pues la salvación estaba como en duda. Amén. ¿Qué otro problema? Que los creyentes le estaban haciendo caso a esa gente. Exacto, y estaban en contiendas y estaban en problemados con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? Aquí en el versículo, bueno, les voy a leer lo que tengo. El apóstol menciona la contienda en las obras de la carne. Versículo 16 del capítulo 5. 19, perdón. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería y todo lo que usted ya leyó. En el versículo 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos los que andan en las obras de la ley, por lógica van a andar en las obras de la carne. Y los que andan en las obras de la ley, y como andan en las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. ¿Entendido? Un poco confuso, ya vamos. Cuando somos guiados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, estamos de acuerdo con la ley. Amén. ¿Por qué estamos de acuerdo con la ley? Porque ¿qué dice la promesa del nuevo pacto? Que nos ayudará a cumplirla. Que Él enviará su Espíritu y hará que nuestra mente entienda la ley, que nuestro corazón comprenda la ley, que caminemos en la ley del Señor. ¿Recuerdan dónde está eso? ¿Está en Ezequiel? ¿Alguien recuerda dónde está el texto? Ezequiel 18. Por favor, me lee el texto, hermano Alex, que no lo traigo acá. Cuando somos guiados por el Espíritu, verso 18, ojo a las palabras: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Andas con la ley. La ley no es tu Señor. Caminas con ella. No estás bajo la ley. Eso es lo que está hablando el apóstol. Cuando somos guiados, repito, por el Espíritu Santo, estamos de acuerdo con la ley y la servimos en lugar de pecar. No estamos bajo la ley. Los que quieren vivir bajo el rudimento de la carne, o sea, en la ley, por lógica no heredarán el reino de Dios. Cuando tú dices: yo no quiero adulterar más, yo no quiero fornicar más, yo no quiero robar más, y voy a poner de mi parte para no hacer eso, lo que se va a encontrar usted es con un golpe fuertísimo en su corazón. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque la ley produce ira. Ya lo hemos estado mirando acá. A medida que vamos entrando a la profundidad de la palabra, su merced tiene que ir relacionando todo lo que la Biblia dice. La ley produce ira, y todos los que quieren, una cosa es que su merced camina por la obra del Espíritu, y el Espíritu del Señor le dice: vamos en comunión, vamos orando, vamos leyendo la palabra, cante himnos, cánticos, gócese con su hermano, ame a su prójimo, y así caminando usted viene cumpliendo la perfecta ley del Señor. Pero cuando usted se para acá y dice: no, es que yo no debo hacer esto y me voy a proponer a no hacerlo, usted se va a encontrar en un problema grave. Les he dicho, hagan el ejercicio. En esta semana no voy a decir una sola mentira. Propóngaselo. Y aquí es donde viene el problema con el legalismo, que todavía creemos que no estamos en el legalismo, pero estamos. Por favor, lee el texto, mi hermano. Sí, señor. Bueno, mientras lo busca, cuando lo busque me avisa, mi hermano. Y sí, os daré corazón nuevo. Escuche lo que dice. Escuche lo que dice el texto. Os daré. ¿Quién? Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. En todo el versículo, los dos versículos, el Señor dice: haré que ustedes caminen. Escribiré mi ley.
pondré mi espíritu en sus corazones. Cuando yo les estoy diciendo, porque su merced tiene que relacionarse con la ley como es. Cuando yo le digo, no se proponga usted abandonar un pecado fuera de la comunión con el Espíritu del Señor. Mejor se lo pongo así, si no, no me lo va a entender. Fuera de la comunión con el Espíritu del Señor. ¿Ha visto usted personas que por un lado atacan el pecado, pero por otro lo aceptan? ¿Sí los ha visto o no? Sí, esas personas las llamamos legalistas. Por un lado atacan el pecado, pero por otro lado lo aceptan. Estos son buenos para mí, pero estos son malos. Pero todos están revueltos en lo mismo. Ya voy a seguir explicándoles. Pongan mucho cuidado a lo que les voy a seguir leyendo. Los que quieren vivir bajo el rudimento de la carne, que es el problema que tiene el apóstol Pablo con los judaizantes. Primero vienen con sus leyes. El no adulterar, el no fornicar, el no robar a mi hermano. ¿En qué mandamiento lo cumplo? Amar al prójimo. En amar a mi prójimo. Y el Señor dice, mira, ama a tu prójimo. No te pongas a preguntarte, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no voy a mentir. No pienses en eso. Sencillamente, ama a tu prójimo. Y ahí usted cumple la ley, porque amando al prójimo, usted deja de pensar en lo que no tiene que estar pensando. Conozco personas que dicen, no, yo ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo. Bendito sea el Señor por eso. ¿Está bien? Pero andan en chismes, mal geniados, problemáticos, no les gusta nada. ¿Y dónde está el amor al prójimo? Entonces queremos poner eso en una balanza y sopesar. O sea, ya como no hago esto, entonces ya estoy bien con Dios. ¿Estaremos bien con Dios con eso? Siempre tengo que ir al consejo bíblico. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura por sobre cualquier cosa me manda amar a mi prójimo. Primeramente amar a Dios y segundo al prójimo. En eso se encierra toda la ley. En el amor. No ande preocupado de que usted no debe hacer. Ande ocupado en su comunión con Dios. Que si usted anda ocupado en su comunión con Dios, va a hacer las cosas bien. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. ¿Por qué se están fijando en un poco en de rudimentos cuando ustedes fueron salvos por gracia? Ya vamos a seguir mirando esto. Quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Los que quieren tratar de vivir obedeciendo la ley sin obedecer al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer la ley. Nos gusta que en el púlpito nos digan, hermano, no codiciarás, amén, y decimos amén. Pero ¿qué hace usted a diario? Codiciar. Nos encanta ese legalismo. No codiciarás, lo dice la ley del Señor y todos, amén. Pero ¿qué hace usted en toda la semana? Mire su corazón. Con el Señor es cirugía de corazón. No es tanto un pensamiento vano. El que todos digan, uy, sí, allá abrazamos y tenemos aquí los 10 mandamientos y respetamos. No. Fallamos en el cumplimiento. Y oramos al Señor para que nos ayude. ¿Nos vamos a quedar en el pecado que hemos caminado? Ya vamos a seguir leyendo lo que Pablo va a decir. Estoy solo en la primera parte, ya seguimos. 1 Corintios capítulo 15, hermano Omar, versículo 56. ¿Lo lee? Luego el 57 y luego el 58, pero primero el 56 y analizamos. Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Oigan, el aguijón de la muerte, el pecado, y el poder del pecado, eso lo vimos en Romanos. Eso lo vimos en Romanos. Usted ya tiene que saberlo. Ya tiene que saber esto, porque ya hemos pasado casi 3 libros. El aguijón de la muerte, lo que asusta es el pecado, y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. A ver, relación un momentico. El poder del pecado es la ley. Yo no sabía que tenía codicia.
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado me sentenció. Cuando me dijeron no codiciarás, me di cuenta que mi corazón palpitaba por aquello que no era mío. Y me di cuenta que tenía codicia. Romanos capítulo 7, una leída otra vez en sus casas. Siga leyendo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La victoria solo la tenemos en la única persona que obedeció completamente la ley, el Señor Jesús. La victoria la tenemos en Él. Vuelva y léalo, mi hermano. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. La obra que el Señor ha hecho en nosotros es lo que nos salva. Porque su merced viene obedeciendo la ley, porque el Espíritu del Señor nos viene enseñando. No ande predicando que no hay que hacer esto y no hay que hacer lo otro, porque más corre usted hacerlo. Humíllese en la poderosa mano del Señor y confíe en el Espíritu del Señor, que Él le ayuda a caminar en esa senda de la salvación. No se les olvide. Cuando usted comienza a desligarse del Señor, ahí es donde viene el legalismo. A ver, una frase legalista. ¿Cuántos quieren pasar adelante a hacer nuevos votos con el Señor? Aunque no lo creas, una frase legalista. ¿Cuáles nuevos votos? ¿Cuáles nuevos votos? ¿Sí lo han oído? Y suena bonito, ¿no? Y todos pasamos adelante compungidos. Pero ¿dónde está la obra del Señor? ¿Qué es lo que el Señor viene haciendo? Estamos en Gálatas capítulo 5 analizando lo que es la vida en el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu, lo que es la renovación de la mente, que esto es importantísimo. Por favor, hermano Oscar, Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Ahora, ¿qué tal si abren, un hermano, Filipenses capítulo 3? Permítame, creo que es el versículo 7. Verso 9. Hermana Liliana, Filipenses capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo debemos ser hallados? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vuelve y léelo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Recuerdan las dos palabritas que hablamos de imputación y justificación? Sí. No las olviden, eso es doctrina de la iglesia. Imputación y justificación. Imputación, todo lo recto del Señor me pasó a mí. El Padre me ve como si yo hubiese obedecido la ley, por eso Él muere por mi pecado. Imputación. Y justificación es que me declaran justo, no porque yo haya sido recto, sino por la justicia de aquel que cumplió a cabalidad la ley, que todo lo hizo en amor. Por lo tanto, en el sacrificio del Señor descanso para mi salvación. ¿Entendido? No se desliguen del Señor. Los que de Cristo se desligan, dijo Pablo, de la gracia, han caído. Cayeron de la gracia. El versículo 24 dice: aquellos que verdaderamente viven por el Espíritu, que es vivir por el Espíritu, es una vida de fe. Y la vida de fe, ¿qué va a hacer en usted? Dará un fruto en su vida diaria. Y aquí vuelvo otra vez, porque son juegos de palabras. Juegos de palabras. Aquel que ha nacido del Espíritu, que el Espíritu del Señor lo viene llevando, aquel que caminaba por el camino de la fornicación, del adulterio, del robo, de la mentira, del falso testimonio, ese hombre que ha recibido el Espíritu, ¿qué va a pasar con él? Empieza a producir. Comienza a cambiar.
comienza a cambiar. Y él ve una ley en su mente y en sus miembros. Esa es la lucha que tenemos. Vamos a tener acá un seminario en la velada sobre la tentación y la prueba. Y es la lucha de cómo tenemos una mente enferma. Por eso es que Pablo dice que quiere obedecer la ley del Señor, pero encuentra una ley en sus miembros que lo lleva a hacer otras cosas. Y este es el punto que tenemos que ir mirando, conocernos quiénes somos nosotros, qué es la tentación, qué son los deseos. Usted sabe que los deseos no son malos. Un deseo, ¿cuándo se vuelve malo? Cuando va en contra de la ley del Señor. Y cuando ya cae, el deseo se vuelve concupiscencia cuando ya cae en el pecado, entendiendo las palabras del apóstol Jacobo o Santiago. Es importante que entendamos, el nacido de Dios por obra del Espíritu del Señor no se jacta de que Él ha dejado, se gloría en su Señor, de que su Señor lo viene ayudando, lo viene cambiando. Y cada vez que le preguntan qué ha pasado en su vida, el Señor ha venido ayudándome, me está enseñando, me está adoctrinando, me está dando amor. Pero no anda diciendo, yo ya no bebo, yo ya no, un momento. Ese no es el testimonio. El testimonio es lo que el Espíritu Santo viene haciendo. ¿Entendido? Porque la gloria es para Dios, el trabajo es de Dios, el trabajo no es nuestro. Aquellos que verdaderamente viven por el Espíritu, que vuelvo y les digo, vivir en el Espíritu es una vida de fe, confiando en el Señor, darán sus frutos en su vida diaria. El fruto proviene de la comunión con el Espíritu Santo. Una frase del Señor Jesús es: el árbol es juzgado por su fruto. Si da fruto, el árbol es bueno. Y dependiendo del fruto, señalaremos el árbol. ¿Estamos? Eso de que yo tengo el temperamento así, que toda la vida yo soy así, eso es una mentirita mandada a recoger, porque el Espíritu del Señor nos viene ayudando. Por eso decimos a nuestra gente en la iglesia: ¿de qué problema viene sufriendo? Hable con el Espíritu del Señor y Él nos va a ayudar. No me quiero entrar al tema de la velada, pero va a ser importantísimo lo que vamos a conocer en nuestra alma y en nuestro corazón, y los deseos. Cómo un pensamiento lo convierte en un deseo, y cómo ese deseo lo atrapa. Es increíble. Lo agarra, no lo suelta. Y usted se siente atrapado y le echamos la culpa a los demás. Le echamos la culpa a los demás. Yo hice esto porque ella se portó mal conmigo. Ey. Usted está mal enfocado. Usted hace las cosas ¿por qué? Porque quiere hacerlas. Punto, se acabó. Obedece al Señor porque quiere obedecerle, o no le obedece. Aquí no hay culpables. ¿Qué pasó, Eva? No, perdón. ¿Qué pasó, Adán? Ella. Culpa suya. Eva, ¿qué fue? Él y la serpiente. Nunca nos hacemos responsables de nuestros actos. Y la tentación y el pecado es mi responsabilidad delante de Dios. Es mi responsabilidad. Nadie me empuja a hacer lo que yo no quiero. ¿Entendido? Entonces, caminando con el Espíritu del Señor, Él me ayuda a obedecer la ley. Ya no ando mirando que ya no adultero. No. Ando mirando que tengo que vivir en favor de mi prójimo, amarlo, respetarlo, orar por él, ayudarle, evangelizarle. Y ahí en ese trabajo voy cumpliendo la ley del Señor. ¿Hay alguna ley? No hay ninguna ley. Los que andan en el Espíritu no andan en la ley. Y no hay ninguna ley para eso. Ya vamos a seguir mirando. Versículo 26. A ver, permítame un segundo. ¿Por qué el apóstol nombra las obras de la carne? Porque los que andan enseñando ley, el apóstol les va a decir: a ver, califíquense. Un ejemplo: ustedes que quieren justificarse por sus buenas obras, manifiestas son las obras de la carne. ¿Hay adulterio? Califíquese. ¿Hay fornicación? Califíquese. ¿Inmundicia? Califíquese. ¿Laxidia? Califíquese. Fallamos en todo.
Luego dice, más el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu hace en nosotros. Uno es obra de mi carne y lo otro es fruto del Espíritu. Vuelvo y les digo, aunque es un juego de palabras, es una realidad en la fe. El fruto del Espíritu es obrado en mí. Y yo lo estoy haciendo, pero sin darme cuenta. Pero la obra de la carne sí quiero mostrársela a los demás como fruto mío. ¿Me estoy explicando? Bueno, gracias. La obra de la carne, a ver. La obra de la carne es decir, si me ven, estoy limpio porque me he guardado y me he limpiado. La obra de la carne. La obra del Espíritu, muchachos, vamos para adelante. Ustedes ven la limpieza, pero ya no ando exhibiéndome yo, muestro a Dios. Que esa es la gran diferencia. Y dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, porque todo está ahí. Y aquí viene. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí es donde entra la renovación de la mente. Su merced tiene que entender que usted ya murió en el cuerpo del Señor Jesús. ¿Es así o no es así? ¿O por qué se bautizó usted? ¿O para qué se bautizó usted? ¿Con qué se estaba identificando usted cuando se bautizó? Usted está muerto. Pero hay veces queremos ser zombies, ¿cierto? Los muertos vivientes, queremos vivir en el pecado. ¿Por qué? Mire, quítese esa mentalidad. Me gusta muchísimo cuando el predicador le dice a la prostituta, al ladrón, ustedes ya no son eso, son nuevas criaturas en el Señor. Mujer, si te tocaron 100 hombres, ya en el Señor vuelves a ser pura, vuelves a ser doncella, vuelves a ser limpia. Es un cambio de mentalidad, pero todavía seguimos con la mente enferma del pecado. Seguimos ahí. Por favor, no más evidencia de eso. Usted ya murió en Cristo. ¿Estamos? Es un asunto de la mente. Es la renovación del entendimiento, dice el apóstol Pablo. Los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, la ley me mató con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Si el Espíritu del Señor nos salvó por la fe, vivamos por la fe. Aquí termina el capítulo 5. Este versículo 26 es el inicio del 6. No sé por qué lo cortaron. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Eso no es amor? Claro. Sobrellevar. Usted sabe lo que es sobrellevar, ¿no? Su merced lleva la carga, usted la lleva, porque usted lleva su propia carga. Usted lleva la carga, pero nosotros vamos atrás ayudándole. Usted es el que la lleva, pero nosotros sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pablo dice: no nos volvamos jactanciosos, desafiándonos unos a otros, envidiándonos, calumniándonos, lo que estaba diciendo el hermano de la alabanza cuando inició. Basta ya tanto problema, ayudémonos. ¿Por qué será? No, usted sabe por qué es. Esa fea costumbre de que si alguien cometió algo, usted le refriega hasta la saciedad el mal que hizo. Pero fue que usted lo hizo, y le repite hasta la saciedad. ¿Qué dice la Escritura? No haga eso. Escúcheme en algo. La vida en el Espíritu es de fe, por fe y para fe. Eso enseña la Biblia.
Cuando tienes que corregir a alguien, lo tienes que hacer ¿cómo? Con amor. El deseo de la carne es corregir con dureza y autojusticia, me voy a vengar. No, jamás, jamás. Eso es una verdadera corrección. Debemos restaurar a los demás ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. De la manera que quisiéramos que nos corrigieran a nosotros. ¿Cierto? ¿Sí o no? Cuando usted falla, ¿quiere que se le vengan los ángeles con látigo y le den látigo y lo hagan sangrar en el piso? No, usted quiere misericordia. Pero ¿por qué cuando el otro cae sí quiere eso? Tienes un corazón, entre comillas, malo, porque tú ya estás regenerado. Si tú eres hijo del Señor, la naturaleza del Señor camina contigo. ¿Cuál es la naturaleza del Señor? La presencia del Espíritu Santo. Basta ya la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado. Basta ya. Mis hermanos, siempre se debe notar un cambio en su vida. No le estoy diciendo cambie, pero se debe notar. ¿La persona que ora se le nota? Claro. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿La persona que se baña se le nota o no? Y más las chicas, cuando se le dé su cabellito así todo. Una cosa es con champucito y otra sin champucito. Se nota, se nota. Es importante que vivamos dependiendo del Espíritu del Señor. Ningún hombre se va a salvar por las obras. Usted, mire, yo creo que usted conoce católicos ejemplares. Aman sus esposas, no las maltratan, quieren sus hijos. Conozco mucha gente así, sus muchachos en la universidad, juiciosos. Y yo voy y le digo, Señor, ¿y qué? Yo llegué tarde a esa repartición. No, es la bendición de mi Dios. Es la bendición. Hay gente mucho más ejemplar que nosotros, pero no van a ser salvos, porque nadie se salva por las obras. Claro, por lo que el Señor vino a hacer. ¿Qué día se está viendo una película de un niño que cae? Y cae, está herido. Y llega y pega ese grito y dice, papá. Me estremeció hasta el alma porque me acordé de mi Señor. Cuando mi Señor dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo. Y sus lágrimas. ¿Cómo cree el hombre que va a escapar a eso? ¿Cómo cree? Al grito desgarrador del Hijo, de la comunión de su Padre por salvar una humanidad perdida, ¿cómo cree que va a escapar usted? ¿Por medio de sus ridículas obras? ¿A qué vino el Señor? ¿Por qué cumplió la ley? ¿Por qué aguantó tanto y soportó tanto en amor? ¿Por qué? Por nosotros. Así es que el que camina con Él se identifica con Él. Por eso no le copiamos a las obras de los hombres. La Escritura es muy clara. El dolor de mi Señor es el dolor único, única ofrenda. No es por decirlo. Él es mi Señor, es su Padre, es su hermano, es nuestro guía. Mi hermano, no pierda de vista. Casi siempre cuando decimos la cruz de Cristo, no. Mire el hombre que está crucificado en ese madero, el cual sufre, el cual es el Mesías, el Cordero. Mírelo a Él, contémplelo. Yo sé que si usted lo mira en la fe, usted llora a través de la Escritura. No le estoy mandando a visualizar ni nada de esas cosas, pero entendamos lo que el Señor vino a hacer. Entendamos la imputación de lo que Él ha hecho. Cómo nos limpia, cómo nos regenera, cómo nos ama. Aún con todas esas debilidades con que caminamos, dice, mire lo que acaba de decir, ve a su hermano cometer algo, no lo juzgue de esa manera. Con espíritu de mansedumbre, restáurelo. ¿No? Ahí está escrito. Pero el deseo de la carne es corregir con dureza, con autojusticia. Por favor, restauremos a los demás con el mismo espíritu que quisiéramos que se nos corrigiera. Sigue diciendo el texto. Sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es de naturaleza correctiva.
y está diseñada para restaurar a los hombres, no para destruirlos. La ley de Cristo, diferente a la ley que sentencia el pecado. ¿Su esposa falló? ¿Qué debe hacer usted, hermano? Perdonar y restaurar. ¿Falló su hijo? ¿Qué debe hacer? Perdonar y restaurar. ¿Falló papá? Haya fallado quien haya fallado. ¿Qué debemos hacer? Restaurar con espíritu de mansedumbre. Porque el fruto del espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. mansedumbre. Manifieste el espíritu del Señor, del que tanto usted dice que tiene. Que se manifieste, por favor. Mansedumbre. Considérate a ti mismo. Me gusta el dicho de una hermanita de otra iglesia: vaca vieja se le olvida cuando fue ternera. Se nos olvida. Queremos imponer leyes. Cuando nosotros ponemos algo correctivo en la iglesia, ¿la idea cuál es? ¿Cuál es la idea? ¿Destruir la persona? Que se perfeccione, que entienda las cosas. Ese es el punto. Ese es el punto que venimos aprendiendo de parte del Señor. Un espíritu de mansedumbre. Dios no solo juzgó al hombre para corregirlo, sino que al final tomó el juicio de la ley para pagar la deuda por el pecado de nosotros. Repito. Hay veces las palabras se dicen tan rápidas que no cogemos el sentido. Dios no solo juzgó para corregir, sino que al final tomó el juicio de la ley para pagar la deuda del pecado. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, dijo: y en esto los conocerán. ¿En qué? En que se aman unos a otros. En que se aman unos a otros. El amor nunca falla. El amor nunca falla. ¿Entendido? El amor nunca falla. Es importante que usted lo entienda. Por más de que su hijo esté descarriado, descarriada, brava, triste, es su hijo. El amor que cubre multitud de pecados. El verdadero amor. El verdadero amor perdona. El verdadero amor ayuda. El verdadero amor reconcilia. El verdadero amor, no la fantasía del amor. El verdadero amor, según Corintios 13, es Sufrido. sufrido. Ay, duele. Duele. Pero por amor voy a restaurar. Es benigno. No es jactancioso. No es historiador. No se la pasa recordándole a la gente lo que hizo. El verdadero amor cubre multitud de faltas. El amor nunca falla, mis hermanos. Y el amor romperá el corazón más duro. Y yo me considero a mí mismo. Usted viene y me trata con severidad, y yo no sé de dónde proviene, pero tengo un caparazón de tortuga horrible. No me le doblego. Pero usted viene con amor y me pone a llorar. Me pone a llorar. Y yo sé que a cada uno de ustedes es igual. Díganme si ustedes no, como dice el apóstol, no le constriñe el amor de Cristo. En que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Uno contempla un ejemplo, va y ve la pasión de Cristo y ve eso, y su corazón se mueve, hermano. Su corazón se mueve. Porque así es el amor. El amor nos quebranta, el amor es algo impresionante de parte de Dios. Es un poder que no lo entendemos. La jactancia viene de un espíritu equivocado. Cada vez que usted se esté entrando en la jactancia, entienda que ese espíritu es equivocado. No se crea superior. Espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? El Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Como de un carácter suave, no dócil, como ser dócil. Es como tener la fuerza para acabar con todo y retenerse, no explotar el mundo. Amén. Lo que sucede con el caballo. El caballo es terrible en su fuerza, en su señorío, pero baja la cabeza y eso es mansedumbre.
Usted puede tener el carácter más volado del mundo, pero la mansedumbre te enseña a bajarte porque tu Señor te lo enseña. Todo lo que el Maestro nos enseña tenemos que aplicarlo. Basta de orgullo, basta de jactancia, basta de soberbia. Hay veces hablamos y como que no nos entendemos, bajemos la cabeza. No seamos groseros, no seamos altaneros. Unos somos altaneros de actitud, otros somos altaneros de palabra. Tengamos cuidado. El apóstol dice, ya nos vamos acercando al final de la carta, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo vas a saber si tú eres algo? Cada uno someta a prueba lo que está haciendo, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Sí, gracias Señor, ya ha bajado un poco mi mal genio. Ya, gracias. Muchas veces me equivoqué, dije malas palabras, ofendí, pero me doy cuenta de que dependo de, voy, me arrodillo, lloro, porque nuestro pecado nos hace llorar. El pecado nos hace llorar, nos avergüenza. Y va uno, Señor, pero siempre la misma historia conmigo, ¿cuándo voy a cambiar esto? Como el pecado que siempre nos asedia, el pecado que nos quiere llevar cautivos. Hay veces llega el hastío, pero parece que no nos sueltan de ese cautiverio, parece ser. Pero el Señor nos ayuda en medio de todo esto. Pero yo sé que usted después de... Hay hombres que una y otra pelea con la esposa y otra, dice, uy, yo estoy cansado de estar peleando con ella, la amo, pero no sé qué me pasa. Eso, esa saciedad, ese cansancio, ese hastío. Pruébese cada uno, dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No se mida con otro, mírese usted mismo, porque cada uno llevará su propia carga. Hace rato dijo sobrellevar y ahora está diciendo. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué bueno es esto. Que usted pueda decir, hermano, la palabra causó un efecto en mi vida, el consejo me ha servido. Mire, no hay cosa que más le entristezca a uno, que uno esté enseñando una cosa y vayan y hagan lo contrario. Eso es doloroso, doloroso. Le duele a uno el alma. Llora uno, ahí sí entiende uno al Señor, lágrimas de sangre. Señor, estoy enseñando mal, ese no es mi lugar, me quito de ahí, Padre, no me están entendiendo. Es una situación a veces difícil para uno. Por eso el apóstol dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Igual a las personas que le enseñen, compártales. No os engañéis. Le regalo ese texto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero no llega hasta ahí, sigue. El que siembra para su carne, o sea, las obras de su carne, las obras de la ley, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, que ha rendido su vida al Señor, que cree que su salvación es por la fe y que el Señor lo dice, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero tanto que ayudo y tanto que le doy a esta persona y yo no veo un cambio. ¿Qué dice el apóstol? No desmayemos. No desmayemos, no nos cansemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Muchos dicen que estas palabras las escribe el apóstol debido al mal que tenían los ojos. No sé. De pronto fue que hizo unas letricas más grandes. Dice, todos los que quieren agradar en la carne. Recuerde que Pablo, cuando habla de la carne, lo relaciona con la ley, las obras de la ley. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Escuche esto que es hermosísimo.
Todo es hermoso, pero esto resalta como un diamante. Lejos esté de mí gloriarme, y solo me voy a gloriar. Cuando usted lea la cruz de Cristo, como ya estamos acostumbrados a ver un pedazo de palo, no, gloríese en el hombre que murió colgado en el madero como ofrenda por el sacrificio de nuestros pecados. Me glorío en él. Por eso el apóstol dice, sino lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, la del Espíritu, de lógica, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Termino aquí con los pensamientos que tengo. Quienes somos y lo que sabemos debe estar debidamente motivado por el Espíritu de Dios y mostrar su fruto. De lo contrario, la persona es nada y se engaña a sí mismo. Y Pablo, cerrando su carta, quiso señalar el contraste entre su actitud y la actitud farisea. Mientras los judaizantes señalaban a Pablo como hereje, él los había corregido como con la enseñanza de la Escritura, en la ley del Señor, por el Espíritu Santo. No desechándolos, sino ayudándolos. Y aunque lo ponían de mal genio, y él habla muchas cosas a veces duras, usted sabe que Pablo es sarcástico. Lo leímos en la clase pasada. Los que se quieren circuncidar, ojalá se castren. Eso fue lo que él dijo. Me tienen cansado de estar enseñando lo que no deben enseñar. El hombre espiritual solo presenta al Señor en la cruz. El que tú hayas cambiado un ápice en tu vida es gracias a el Espíritu del Señor. Vive muy agradecido con Él. Por favor, basta ya de estarle mostrando a los hombres que usted ya no hace esto y ya no hace lo otro. Muéstrele a los hombres que usted tiene un Dios que a pesar de sus errores lo ama, que a pesar de sus errores Él puso un sello en su vida, que a pesar de sus errores el que comenzó la buena obra la terminará en usted. Muestre eso al mundo. Debe estarse mostrando usted. Eso es ridículo. ¿Estamos, mis hermanos? Eso es importante entenderlo. Yo ya no hago y yo ya no miro. Déjelo que eso lo determinen los demás por la obra del Espíritu del Señor. Deje de mostrarse, muestra a su Señor. Amén. Usted anda de amoríos con alguien, es el Espíritu del Señor. Usted ama a alguien, al Señor Jesús. Hable de Él, hable de Él. Ese es el problema del creyente cuando comienza a decirle a la gente, yo ya no hago esto, y después lo ven y dicen, véalo. Usted mismo se puso la soga al cuello. ¿Quién le dijo a usted que usted ya es perfecto? Posicionalmente en Dios sí, pero usted viene en un trabajo de santificación. Usted viene en un trabajo de santificación. Hoy está muy lindo y muy hermoso en el Señor, y mañana llega sombrío porque cayó en el pecado, porque se desligó un momento del Señor, porque cuando el Señor dice separados de mí nada pueden hacer. Y por eso nos dejó este centro de entrenamiento llamado iglesia, donde todos llegamos y podemos soltarnos de nuestras cargas y tener comunión con los hermanos, y los hermanos que nos vieron en esa dificultad, el apóstol y el Señor dice, me ayudan al hermano con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado en lo mismo. Y el apóstol le está diciendo, sé repetitivo en tu pecado, no es tu asunto con tu Señor, tú verás qué quieres para tu vida. Pero lo que te aconsejo desde acá es, para que no sufras, ora, lee la palabra, busca al Señor, y ahí tendrás una vida de victoria. Y otra parte que dice ahí, que si sembramos, cosecharemos. Luchemos por sembrar la gracia de Dios. Fue muy necesario plantear la ley del Señor, las obras de la ley, para luego disfrutar de la gracia. Como les decía en la clase pasada,
La gracia del apóstol Pablo no es una gracia barata llamando a los gentiles a decirle, vengan tranquilos, eso que judaizarse ni que nada. No, eso no es. La gracia del apóstol es hablando del verdadero Mesías que vino bajo la ley, obedeció la ley, aguantó a esa gente de la ley y fue crucificado por ellos mismos, porque los mismos sacerdotes tenían que presentar la ofrenda y ellos fueron los que dieron la orden para eso. Obvio que no podían en sus propias manos porque la crucifixión es un asunto romano. Pero el punto es ese, nuestro Señor pagó por nosotros. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, en su mente y en su corazón estábamos nosotros. No le añada nada al Evangelio. Deje que el Evangelio sea puro y limpio. Por eso el apóstol, comenzando la carta, dijo, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren que ustedes se alejen del Señor. No vamos a permitir eso. La gracia es única y es una bendición. Hoy vamos a seguir en nuestras próximas epístolas. Esta la pasamos rápido y hay cosas muy profundas que tenemos que entrar a mirar, porque este es el tiempo en que la iglesia tiene que entrar a la profundidad de la palabra para poder ir tocando muchas cosas. Amén, hermanos. ¿Tienen libertad para pecar? No, Señor. Solo lo sabe su merced y su corazón. ¿Quiere vivir en el pecado? Aquí no lo estamos mandando a eso. Leemos la escritura y analizamos el texto. Su merced lucha contra sus propias pasiones y su merced tiene que presentárselas a su Señor. Y cuando usted vea que su hermano llegó arrastradito por el mundo y el enemigo le pegó, ayúdelo con un espíritu de mansedumbre, no diciéndole que el pecado es algo pasajero, no, pero sí ayudándolo a levantarse, sí ayudándolo, como cuando nuestros niños rompen algo, ya déjese de eso. No. Cuando él está dañando las cosas hay que enseñarle que eso no se hace, que las cosas no son para destruirlas. Y hay un correctivo, pero en el correctivo hay amor para que él siga hacia adelante. Y si no, el niño se acostumbra a romperlo todo y a dañarlo todo. Y eso es una mala educación para cualquier niño. Igual para nosotros como niños del Señor, debemos aprender que el pecado es en sobremanera pecaminoso, ofende a Dios. Y eso ha sido la constante mía en estos días, Señor. ¿Por qué la mayoría de nosotros nos endurecimos y no entendemos que te estamos hiriendo? No lo entendemos, anestesiados. Pero yo sé que el Señor nos va a ayudar en esto y yo tengo que comunicarles a las parejas. Por favor, mire su pareja. Esa mujer es una hija de Dios. Trátela con respeto. Y ese varón es otro hijo de Dios. Trátelo con respeto. No nos metamos en problemas con Dios. Debe haber respeto. Debemos obedecer lo que la Biblia dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Deténgase, dígale: Señor, sembré esta semilla de amargura, suplico por favor que la arranques, como dice en el libro de Hebreos, para que no haya contaminación. No más amargura, seamos de los que traemos alegría, no amarguras, gozo, contentamiento, no tristezas. La vida con gozo sí que es hermosa, ¿no? A pesar de las pruebas y las luchas. Puede que no haya economía, puede que hayan circunstancias difíciles, pero si hay el gozo, va a ser algo muy importante. Hay gente que es especialista en amargarle la vida a uno. Son especialistas, no sé por qué. Cambie su actitud. Cambie su actitud. Pídale al Señor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cierren sus ojos, hermanos.